la audiencia, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues permítanme presentarme. Como ya mencionó Natalia, pues mi nombre es Damián. Soy coordinador de una de las bases de la delegación de Hermosillo. O sea, no soy un coordinador local de socorro, soy como un coordinador de base. Soy estudiante de medicina del 8º semestre, ya casi por salir, y licenciado en enfermería. Entonces ayer me digo, sí, como que doctor, dije a la torre, me subieron de grado, pero bueno, está bien. Tengo 22 años en Cruz Roja ya, bueno, por cumplir 22 años este año, entonces es un gusto poder impartir un tema como es de farmacología. Creo yo en forma integral todos los temas son bastante importantes. Con la implicación que deriva a todos los demás temas, pues suma mayor importancia. Entonces, vamos a esperar nada más que Natalia nos coloque la presentación para iniciar. Yo la dejé de compartir para empezar a ver todos, pero la puedes volver a compartir, así como ahorita, en las pruebas que hicimos. Vuélvela a compartir, por favor. Perfecto, ahí se ve, Damián. Entonces lo hacemos, si quieres, con forma ya ándale, de presentación. Para no rayarla, vamos al láser. Bien. Entonces, farmacología en general. Es muy importante tomar en cuenta se puede decir nuestra participación a nivel TUM básico, ¿no? Dentro de la farmacología, es decir, ciertamente el uso de medicamentos está limitado, pero esto es importante. Es importante ver cuáles medicamentos vamos a tener a bordo de la unidad, ahorita lo vamos a ir viendo, cuáles medicamentos se pueden administrar previa prescripción que el paciente puede tener, cuáles se pueden utilizar por protocolo, por dirección médica fuera de línea, o cuáles medicamentos se pueden utilizar en línea, ¿no? Dirección médica en línea. Esto es importante por la cuestión legal. Nuestro alcance como técnicos en urgencias médicas básicos, pues nos permite tener un punto de alcance para la administración de ciertos fármacos. El no obedecerlo y el administrarlo y provocar una reacción adversa, un efecto secundario, y que esto provoque daño al paciente nos implicaría, pues, de sobremanera entendido, una repercusión legal enorme. Ciertamente el tema en la última parte manejaba incluso la administración de medicamentos por vía intravenosa. Yo lo voy a proponer a Natalia más adelante hacer un taller para administración de medicamentos por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, etcétera, para poderlo llevar a cabo de una manera más integral, aunque claramente el manual nos dice que esa práctica está rebasada como TUM básico, ¿no? Ya corresponde a un TUM avanzado. Entonces, nuestros objetivos pues va a ser definir los términos claves presentados en el capítulo y listar los medicamentos que son propios del ámbito de la práctica. Para cada uno de los fármacos que el TUM puede administrar o ayudar al paciente a aplicar, se va a describir lo siguiente: el nombre genérico, las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos colaterales y efectos indeseables de los fármacos y sus formulaciones, así como las vías de administración. También parte de nuestros objetivos es seguir los principios de seguridad para la administración de medicamentos, entre otros, los 5 elementos correctos para la administración de fármacos. Después, analizar la importancia de buscar información sobre los medicamentos y solicitar a la dirección médica cuando sea necesario hacer el uso de ellos. Entonces, desde ahorita vamos viendo que nuestra función va determinada por una dirección médica. Entonces, parte de nuestra capacitación también debe de ir en proponer y aumentar nuestro alcance haciendo reformas a nuestras delegaciones. Tal vez si no tenemos dirección médica, ir buscando la manera de tener una dirección médica en línea, a lo mejor con los médicos a los que nos reciben pacientes, o en la propia delegación, con el fin de ir aumentando nuestra capacidad de atención prehospitalaria. Pero sí que quede claro que nuestras limitaciones como TUM básicos debemos de entenderlas de inicio para evitar tener un problema legal a fondo, se puede decir así. Es decir, el hecho de que a veces sepamos el utilizar el medicamento, sus efectos secundarios, sus dosis de administración, vías, etcétera, no nos indica necesariamente que por ello ya podamos administrarlo, porque
como todos sabemos, estos pueden provocar un efecto secundario. Cada paciente es diferente, entonces si a un paciente se nos complica, no tendríamos un respaldo legal para decir que como TUM básicos administramos todo lo cual medicamentos. No es tanto el que no conozcamos, podemos ser expertos en ciertos medicamentos, mas sin embargo nuestra limitación certificada para nuestro actual legal nos da esa limitación. Después es identificar el tipo de indicación médica que se requiere para administrar cada fármaco en este ámbito de práctica. Describir las características de las vías de administración oral, sublingual, inhalada, intravenosa, intramuscular, intranasal, subcutánea y endotraqueal. Después, identificar aspectos especiales de la administración de medicamentos en relación con la edad y el peso de los pacientes y explicar la importancia de la documentación precisa de la administración de fármacos y la revaloración posterior del paciente. Revisar la importancia de contar con referencias de fácil acceso para identificar los fármacos usados con frecuencia por los pacientes y analizar los pasos que puedan dar a un TUM para proporcionar apoyo con el tratamiento intravenoso, ¿no? O sea, y claramente aquí lo dice como objetivo. Mande. Damián, si quieres, mira, en tu teléfono ponle, hay una bocinita en tu celular, porque luego te escuchamos y luego te vamos a escuchar. Ah, se escucha. Ahí aparece, es una bocinita, nada más bloquealo y ya no se va a escuchar. Fíjate que ahora tengo bloqueado, ¿no? Voy a sacarlo. Es que quería ir siguiendo la presentación, pero sí, porque ya usted, si pasa algo en la presentación no se sale, me dicen, por favor, para sí, no, yo te aviso, no te preocupes. Ajá, chévere. Gracias. Muy bien, entonces dice que para proporcionar apoyo igual con el manual anterior, también decía que la terapia intravenosa sería apoyo a un TUM avanzado. Esto, como le digo, podemos hacer un taller y utilizarlo ya que da las condiciones de nuestro trabajo, el que hacemos el 98% de los servicios hospitalarios en el estado, el alcance de nuestras delegaciones, ubicación geográfica, etcétera. A veces nos va a permitir extender, o sea, sí utilizar la vía intravenosa porque eso va a mejorar en mucho la sobrevida del paciente y el tratamiento. Entonces debemos de saberlo, aunque legalmente no sería. Es una cuestión importante esta porque legalmente no podemos administrarlo, pero si lo hacemos, o sea, es algo que se hace cotidianamente, pero que si no se hace con cuidado, con una base clara acerca del procedimiento, de los fundamentos, podemos provocar mayor daño. Muy bien, entonces farmacología dice que es el estudio de los fármacos, ¿no? Incluidos sus fuentes, sus características y sus efectos. Por fármaco entendemos que es la sustancia que sirve para curar, para prevenir, es una sustancia que pues, se utiliza para reducir los efectos de las enfermedades y aliviar el dolor físico, ¿no? Entonces la farmacología en sí estudia el fármaco de una manera tan integral que pues una clase no es suficiente, sabemos, ¿no? Es bastante lo que abarca, ¿no? Farmacodinamia, farmacocinética. Entonces sí tenemos que tener en cuenta estas características, ¿no? Pero vamos a incluir la farmacodinámica, la farmacología que nos incluye para la presentación, que son los fármacos que pueden administrar los TUM. Bien, a ver. Natalia, ¿hay una función para borrar lo que se rayó ahí en la presentación? Creo que nada más lo puede borrar la persona que lo rayó. Entonces, por favor, ahí la persona que dibujó, tanto la azul como la amarilla, favor de darle borrar. Ahí donde se metieron hay una opción donde dice borrador. Entonces, agárrenla, por favor, y hagan el favor así de borrarlo. Bien. Conforme avancemos, voy mejorando, pero como estos videos están grabados, como decía Natalia al inicio, pues tratamos de que sean de mejor calidad. Muy bien, entonces en el campo, nosotros técnicos en urgencias médicas podemos administrar 6 medicamentos básicos, por lo menos. No hay algunos sistemas de técnicos en urgencias médicas, algunas delegaciones que incluso agregan la naloxona, otros sí y no agregan el carbón activado. Entonces, los de base son estos: el ácido acetilsalicílico, la glucosa oral, el oxígeno, los broncodilatadores, la nitroglicerina y la adrenalina. Entonces vamos a iniciar con los fármacos administrados por el TUM básico. Entonces, estos medicamentos son medicamentos que debemos de traer, estos 4, a bordo de la unidad.
A lo mejor algunos van a leer oxígeno, a pesar el oxígeno es un medicamento, sí, efectivamente es un medicamento, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo. Muy bien, uno de los primeros es el ácido acetilsalicílico. Se conoce como aspirina o ASA abreviado. Es un medicamento de venta libre que se usa de manera coloquial. Tiene 3 efectos principales. Uno es el efecto analgésico antiinflamatorio, no es un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, este efecto pues ha sido por el que más es conocido, por el efecto analgésico, utilizado casi siempre por dolor de cabeza, dolores musculares, etc. Otro de los efectos que tiene es que es antipirético, ¿verdad? Se utiliza generalmente cuando los medios físicos de inicio para bajar la temperatura corporal en hipertermia no son suficientes, entonces se utiliza este medicamento. El otro efecto, y también muy importante, es que se utiliza como antiagregante plaquetario, ¿verdad? Está indicado pues, para la trombosis venosa y arterial, para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, de inicio se utiliza, y para la reducción de ataques isquémicos. Entonces, partiendo del hecho de sus 3 indicaciones principales, sabemos que no es un medicamento que, aunque se utilice de manera muy coloquial, muy común, debemos de tener cuidado con el uso del mismo. Por ejemplo, cuando aquí que es común, tenemos casos de dengue, ¿verdad? Una de las características del dengue es que provoca trombocitopenia y disminuye el nivel plaquetario en la sangre, el conteo plaquetario. Entonces, tiende a provocar riesgos de hemorragias. Junto con una de las características del dengue podría ser la hipertermia, dolor muscular generalizado, ataque del estado general, y generalmente se utiliza un analgésico antiinflamatorio. Entonces, está prohibido que se utilice la aspirina para el dengue, pero la gente lo utiliza, y al hacer un antiagregante plaquetario, ¿verdad?, va a propiciar, en caso de que disminuyamos las plaquetas, pues aumentar el riesgo de una hemorragia extensa producida primero por la trombocitopenia, por la disminución de plaquetas del propio virus de la enfermedad del dengue, y después como efecto propio indicativo de este medicamento. Otra característica también es que los cardiólogos los utilizan para prevenir la agregación plaquetaria en pacientes que tienen este riesgo y disminuir, lógicamente, pues el riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, mucha gente al tener conocimiento y al preguntar al médico dice, no, pues si es antiagregante plaquetario también lo puedo utilizar para disminuir el riesgo de tener un evento vascular cerebral. Y sí, realmente funciona para el evento vascular cerebral, pero del isquémico, el que es obstructivo. Pero si tenemos un evento vascular cerebral tipo hemorrágico, pues este medicamento propiciaría que la hemorragia pues, aumentara, no se pudiera contener, incluso provocarla. Entonces, por eso es importante que, aunque es un medicamento que nosotros podemos tener en nuestra unidad y podemos utilizar como TUM básico, debemos de saber bien esas 3 indicaciones y cuáles son los efectos secundarios y cuáles son las relaciones que guarda en base a esos efectos secundarios con la práctica clínica diaria. No es algo que se tenga que aprender así en una presentación, en una clase. Es cuestión de leerlo, de irlo entendiendo, comprendiendo poco a poco, y cuando tengamos dudas siempre ir por el lado de la precaución, o sea, limitar el uso de los fármacos, y si tenemos dirección médica en línea, pues podemos utilizarla, ¿no? Realmente dice que como tal existen muy pocas indicaciones, contraindicaciones o razones para no administrar este medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas es la úlcera gástrica, por ejemplo, sangrado activo, pero generalmente si una persona tiene dolor precordial de un posible origen cardíaco, sería una indicación importante para irlo manejando. Muy bien. El otro medicamento es la glucosa oral. La glucosa oral, se me olvidaba decirles, en el ASA, su administración oral, su efecto va a empezar después de los 30 minutos hasta las 2 horas, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta que el tiempo juega un factor importante en este caso, dada la urgencia del caso. Es decir, un dolor precordial de origen cardíaco tiene que ser tratado lo más pronto posible,
medicamentos, no se debe demorar su administración en ese caso. Es como siempre la administración de medicamentos es hacer un balance entre el beneficio del medicamento y lo que puede perjudicar el efecto secundario del medicamento, y debe de subsistir el hecho de que sea mejor el beneficio o mayor el beneficio que la contraindicación o el riesgo de que produzca un efecto secundario no deseado, ¿no? Que es parte de los medicamentos de todos. Muy bien, entonces tenemos la glucosa oral. La glucosa oral, pues, esta puede ingerirse por vía oral, en forma de gel, partiendo de este hecho, ¿no? Lo podemos traer en ambulancia. Entonces, ¿cuál sería la indicación rápida para limitar su uso? Primero, paciente que no puede deglutir, no se utiliza. Entonces, hacemos la evaluación inicial como antecedente. Siempre basarnos en el sample. Siempre en el sample para poder determinar antecedentes del paciente, signos, síntomas, alergias, todo lo que nos corresponde hacer una evaluación sample, ¿verdad? La historia médica del paciente. Entonces, nosotros decimos, tenemos un paciente con antecedentes o diabético. Este paciente, que a lo mejor no es la primera vez que lo atendemos, se encuentra somnoliento, ¿verdad? Entonces, hay que determinar inmediatamente si se trata de un coma diabético o de un choque insulínico. Uno es dado por niveles muy altos de glucosa en un estado hiperosmolar hiperglicémico, y el otro es por niveles muy bajos de glucosa. No voy a entrar mucho en los capítulos porque cada capítulo del libro tiene su seguimiento, entonces para que no hacer muy largo, ¿no? Muy larga la presentación. El caso es que vamos a decidir utilizarla únicamente cuando estemos seguros, en base a la evaluación clínica y a la evaluación de glicemia capilar, que es necesario utilizarlo. Entonces, este medicamento es sencillo la utilización, se coloca sobre el lenguas y se coloca en la base de la lengua, pero es importante tomar en cuenta que si el paciente puede deglutir, se puede utilizar. Si el paciente tiene problemas para la deglución, mejor no lo utilicen porque puede provocar obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, el paciente generalmente, cuando va a utilizar este medicamento y deglutir, nos ayuda a contrarrestar el efecto de la hipoglicemia, usamos su glucosa, y con ello podemos lograr que el paciente se estabilice sin realizar un procedimiento más invasivo, como es el intravenoso. Entonces, siempre nuestra función debe de ir a hacerlo lo más práctico posible y lo más beneficioso para el paciente y que nos deje el menos riesgo. Yo no estoy en contra de que no se canalicen pacientes. De cierta manera, el hecho de canalizarlos a veces va a salvar su vida, así como se escucha, pues. Pero si exponemos al paciente a procedimientos cuando podemos utilizar de antesala o otro método, como en este caso, pues sería mejor utilizarlo de esta manera. La presentación que vienen estos gel de glucosa vienen de 25 a 30 gramos, la dosis que utilizan, y estos 10 gramos de glucosa van a elevar de 35 a 40 miligramos por decilitro la glucosa del paciente. Entonces, es importante entender allá a nivel celular, como vimos en los primeros capítulos, ¿no? El ciclo de Krebs, la glucólisis, cómo se genera la energía por medio de oxígeno-glucosa y se genera ATP. Entonces, es fundamental para la sobrevivencia de la célula la glucosa. Cualquier privación de esta va a generar en todo el organismo pues un estado inadecuado, pero el cerebro es el que va a resentir primeramente. Entonces, el paciente que ocupe glucosa y que no sea atendido de manera rápida, podemos nosotros generarle un problema que a mediano o a largo plazo podría ser muy, muy perjudicial para su salud. Entonces, el siguiente medicamento sería el carbón activado. Como les mencioné al inicio, hay una sobre la utilización así directa, de traer una ambulancia. Hay delegaciones que sí, hay protocolos que dicen que no, pero inicialmente es bueno, creo, tenerlo, más nosotros que tenemos contacto, por ejemplo, por su formulación y su principio para actuar en zonas donde hay contacto con tóxicos agrícolas, etc. Entonces, vamos a decir que lo podemos manejar siempre y cuando, como le digo, vamos a tener conocimiento del mismo y dirección médica para poder respaldar esta decisión. Entonces, este es un polvo negro, ¿verdad? Es inoloro, insípido. Este se utiliza con una mezcla con agua. Vamos a utilizarlo en una dosis de 1 gramo por kilogramo del paciente, y la dilución sería de 5 a 7 mililitros por kilogramo del paciente. Hacemos la dilución y si lo damos a tomar.
¿Qué va a hacer? Va a absorber sobre el tracto gastrointestinal, esófago, estómago, y agarra los venenos, ¿verdad? Los tóxicos, medicamentos, etcétera, y evita que estos se absorban dentro del organismo. Entonces, con esto inactivamos sus efectos. Entonces, se puede utilizar por intoxicación de venenos, pero también por pacientes que, por cualquier razón, utilizan más de la dosis necesaria de medicamentos y que eso compromete. Y podemos utilizar el carbón activado. Los efectos secundarios, como casi todos, pues es náusea y vómito, ¿verdad? También al momento de, igual que la glucosa oral, debemos estar bien al pendiente de que como lo vamos a utilizar por medio de deglución directa, entonces vamos a estar bien al pendiente de que el paciente no pierda su capacidad de deglución. Si pierde la capacidad de deglución, como es un líquido, podemos comprometer a que broncoaspire el paciente. Entonces, en un estado de depresión del sistema nervioso, el epiglotis no haría su función y los líquidos se irían a pulmón, cosa que no pasaría en un estado normal, ¿verdad? Neurológico normal. En este caso, pues correremos el riesgo, si está somnoliento el paciente, si lo hemos decaído, de administrar un medicamento por vía oral que puede comprometer después la vía respiratoria, una broncoaspiración. Por eso es la indicación de que al paciente no se le debe tomar, no se le debe dar de tomar nada, absolutamente, hasta que no veamos el estado de salud en que se encuentra, que esté valorado por el médico, porque si este paciente va en detrimento, va decayendo, esto se puede convertir en un riesgo para la broncoaspiración. ¿Sí? Muy bien. El siguiente medicamento que también es de uso en la unidad es el oxígeno. Ahí el capítulo, ¿no? Para el oxígeno, la vida y la ventilación. Entonces, de inicio, pues el oxígeno es un gas que se encuentra en la atmósfera, tiene una concentración al 21%. Entonces, cuando este baja, ¿verdad? Del nivel, se conoce como hipoxemia, nivel en la sangre, en sus niveles normales medido por un oxímetro de pulso que mide la cantidad de oxígeno que llega en el lecho capilar, baja menos de 90, de 95 así de normal, menos de 90, consideramos que ya tiene una hipoxemia. Puede mandar a la célula a sufrir. Recordemos que la célula se va en su parte más íntima, ¿no? Para la generación de la propia energía y la del organismo, ya en su conjunto, va a requerir oxígeno y va a requerir glucosa. Entonces, al bajar este nivel, inhibe las funciones metabólicas y catabólicas de la célula, inhibe la producción de energía de la misma y esto se convierte pues, en un estado grave para el paciente. Hay que tener cuidado, no se administra nada más por utilizarlo. Yo siempre me gusta poner un caso. Vamos a tener un paciente que tiene, por ejemplo, hipoxia severa. Entonces, lo inicial es administrar, en hipoxia severa es oxígeno, tiene la saturación por debajo de 80, es administrar oxígeno, una mascarilla con reservorio no recirculante, para que nos dé un FiO2 de 90%, ¿verdad? A 15 litros, de 10 a 15 litros en el flujo. Entonces, de repente, digamos, por un paciente, y que nos toca bastante en nuestros servicios, un paciente que tiene una crisis de ansiedad, ¿verdad? Muy común ahorita en época de COVID que estamos viviendo, en esta enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, que hay repunte de los casos de ansiedad. Entonces, un paciente que se vuelve ansioso empieza a respirar de una manera inefectiva, lo hace más rápido y disminuye la profundidad y aumenta la frecuencia. Con ello, va a traer que empiece a llegar mayor cantidad de oxígeno en el proceso natural, ¿no? En el proceso sistemático de la respiración. Aumenta la frecuencia, mete más oxígeno, pero no alcanza a sacar el dióxido de carbono. Eso hace que pues la hemoglobina se sobresature de oxígeno y con ello el oxígeno podamos encontrarlo incluso hasta el 100% de concentración. Entonces, el CO2 empieza a disminuir. Esto se conoce como hipocamia. Después de esto, el pH en la sangre se eleva y produce una alcalosis respiratoria. Entonces, para contrarrestar este efecto, lo que tenemos que hacer, o el mismo cuerpo lo hace de manera de defensa, de manera natural, es el paciente que está hiperventilando, que está respirando demasiado rápido. Aumento de frecuencia, hace pausas intermedias. Entonces, el paciente siente que se ahoga y con ello provoca en sí un estado muy fuerte de temor. Lo lleva a pánico por la sensación de ahogo que está siendo mandada
como mecanismo de defensa por el organismo para disminuir la frecuencia respiratoria, para bajar la concentración de oxígeno y aumentar la de CO2 que se está disminuyendo. Entonces, si no hacemos una valoración inicial, posiblemente llegaremos a pensar que el paciente está así por una falta de oxígeno. Entonces, empezamos el tratamiento colocando mascarilla y el paciente ya tiene sobresaturación de oxígeno. Y nosotros colocamos mascarilla con oxígeno y todavía flujo alto, entonces perjudicamos más al paciente que el beneficio. Por eso, aunque el oxígeno en su condición general dice que no se le debe negar a nadie que necesite de él, debemos de tener cuidado en los casos en los que no es necesario, ¿verdad? Mascarillas hasta radicales libres, etc. En el caso contrario, en la hipoventilación, cuando hay, por ejemplo, una respiración superficial, lógicamente, pues ocurre lo contrario, el oxígeno disminuye, CO2 aumenta. Entonces, estas características de hipoxia se puede dar por respiración superficial, por una reducción del oxígeno, que puede ser hasta meramente ambiental, es decir, tenemos una concentración de 21% el atmosférico, el que respiramos en nuestro hábitat, así donde nos encontramos. Pero si el lugar en el que entramos tiene una concentración baja, lógicamente la inhalación de oxígeno es menor y empieza el proceso de hipoxia. También puede ser por enfermedades pulmonares que disminuyen la hematosis, que es el intercambio adecuado de oxígeno y dióxido de carbono que vimos en los capítulos anteriores. Y en las arterias coronarias, que son las que van a irrigar directamente al músculo cardíaco, ¿verdad? También en pacientes que presentan apnea del sueño y que son estos que tienen o que tenemos sobrepeso, ¿no? Y que tenemos como consecuencia a veces una mala colocación mecánica de la vía respiratoria, y en la noche estamos respirando así, nos levantamos agitados y todo porque no tenemos apnea de sueño por nuestro sobrepeso. Hay que trabajar en ello también. Muy bien, entonces el oxígeno es muy bueno, siempre y cuando tengamos la certeza de que cuando se lo vamos a administrar al paciente, realmente lo necesita, ¿sí? Entonces, indicación, todo paciente con afección médica o traumática que tenga un estado de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Baja concentración de oxígeno. Y entonces, el paciente que tiene hipoxia genera después un estado de cianosis. Y la cianosis es un estado tardío de la hipoxia. Entonces, un paciente que nosotros vemos cianosis, con un moradito del acrocianosis, de los lejios unguiales o peribucal, ese paciente inmediatamente oxígeno. Hay pacientes en los que no se deriva, ni siquiera se puede decir que se cuestione el uso del oxígeno por mera clínica. O sea, al momento de observarlo, rápidamente oxígeno. Pero tengamos cuidado con los pacientes ansiosos que nos tocan bastante atender y que a veces alteramos más su estado natural diciendo, ponle oxígeno para que sienta bien. Y a la torre el oxígeno estaba alto, estaba bien, estaba la hemoglobina sobresaturada y nosotros aumentamos más el riesgo. Entonces es importante. El otro medicamento, bueno, estos son los que vamos a utilizar para recapitular a bordo de nuestra ambulancia, ¿verdad? Ácido acetil salicílico. Las presentaciones generalmente las tenemos en tabletas efervescentes de 300 miligramos. También está la Protex de 100 miligramos, que es la que se utiliza, como decía hace un momento, como cardioprotector, ¿verdad? También la glucosa oral, que es rara la presentación en glucosa oral, o sea que no la tenemos casi, digamos, de tratar de conseguirla. Por eso les digo, cuando nosotros iniciamos una capacitación a este nivel, por ejemplo, el TUM básico, lo importante es, personalmente yo veo el TUM básico como la base de la pirámide, no la palabra básico de decir que es algo muy por encima, sino la base de todos los procedimientos que derivan después. Entonces, para esta parte del TUM básico debemos tener lo que corresponde para poder estar en condiciones de tener o poder atender lo demás. Es decir, si nosotros llevamos un curso avanzado, que ojalá que más adelante, bajo esta misma metodología, llevemos cursos avanzados. Hay muy buenos instructores aquí, el doctor Zelaya se puso muy bien a disposición. Cuando llevamos estos tipos de cursos avanzados, debemos de pensar, tenemos el segundo nivel avanzado, pero lo básico es fundamental, porque si actuamos de manera inmediata en lo básico, posiblemente el paciente no derive a un segundo nivel donde ocupemos procedimientos avanzados. Entonces, la glucosa oral generalmente no tenemos, es cuestión también nosotros de ir solicitando las delegaciones para tenerla. Y vamos a decir, pero bueno, por la forma de presentación y lo que eleva, es más fácil la vía intravenosa en sí y no, de alguna manera, porque el paciente, como les mencioné, que puede glutir, esto nos ahorra todo el procedimiento de la intervención en vía intravenosa. Muy bien, entonces el otro es el oxígeno y el siguiente es el carbón activado. Muy bien, los medicamentos que estarán prescritos en nosotros al paciente le vamos a brindar apoyo para administrarlos. Es importante saber que ya los tiene,
prescritos. Entonces, ya hay una indicación médica donde está el nombre del medicamento, la dosis, día y hora. Es importante tener en cuenta eso, pero hay que ayudar a administrar al paciente. Entonces, uno de los principales es los broncodilatadores por inhalación. El otro, la nitroglicerina, perdón. Carbono activado, muy bien. Broncodilatadores por inhalación. ¿Qué es un broncodilatador? Es un fármaco cuya acción... Sí. Es un fármaco cuya acción está diseñada para ir a actuar sobre los conductos de los bronquios. Estos están cerrados, están contrañidos, y con ello, al momento de dilatarlos, pues lógicamente facilita la respiración, como vimos en temas anteriores. Es importante determinar la causa de que el paciente esté en un estado hipóxico, tenga hipoxemia. Hay que ver cuál es. Por ejemplo, si tenemos al paciente que no tiene ningún problema bronquial, el aire mecánicamente entra bien, ventila adecuadamente, llega, no suponemos que haya daño ni antecedentes para algún problema pulmonar, pero aún así maneja niveles bajos de oxígeno, podemos llegar a pensar incluso que el problema está en el transporte del mismo. Entonces vamos viendo que a lo mejor el paciente tiene problemas de hemoglobina baja. Oye, Damián, si puedes, ahí en el chat, en la parte de abajo, inferior, ahí Sí. como en barra te aparece el chat, verás, hay unas preguntillas. Ok, dice, si aplicamos oxígeno cuando los niveles están altos puede caer en apnea, el paciente puede caer en paro respiratorio. Acordémonos cómo se maneja nuestro receptor para la respiración. Responde a niveles, movimiento de los niveles del CO2. Entonces no puede caer en apnea como tal, pero hay que tener cuidado con el paciente que es hipocoso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene EPOC y llegamos y administramos oxígeno a gran cantidad, barremos propiamente el CO2 y esto sí provocaría pues un detrimento del paciente al grado hasta paro respiratorio y cardiorrespiratorio posteriormente. Entonces, por eso el oxígeno debe tener cuidado en su aplicación. No me había fijado, muy bien, voy a estar más al pendiente para cualquier pregunta. Entonces, dice, muchos de estos medicamentos pueden llevarse en un inhalador de dosis medida que contiene la formulación aerosol de la sustancia que el paciente puede rociar en su vía aérea. Es muy importante tomar en cuenta que, aunque creemos que el médico indica al paciente también cómo utilizarlo, no necesariamente. A veces pasa que el paciente no sabe utilizar sus medicamentos. Siempre pongo de ejemplo cuando estaba estudiando enfermería, que fuimos a una intervención comunitaria, una paciente que tenía un problema vaginal, y la paciente me dice que se sentía igual, aún con los medicamentos que ya estaba tomando. Y le digo, ¿qué siente? Pues la verdad es que cuando tomo medicamentos, dice, me duele mucho, cuando pasa y me arde. Y ya miré, eran óvulos. Señora, le dije, ¿cómo se lo aplica? Me lo tomo. Y no, pues no, es que mire, esto se aplica en vía vaginal. Entonces le empecé a explicar, es que el doctor no me mencionó cómo, y si yo me los tomo. Entonces, a veces damos por enterado de que el paciente sabe utilizar sus medicamentos adecuadamente y no. De hecho, el inhalador de dosis medidas tiene su utilización, lo van a ver en emergencias respiratorias. Si no lo hacemos, si no apoyamos al paciente como se debe, muchas veces pues, puede llevar a que el mismo paciente no reciba la dosis adecuada del medicamento y este no tenga el efecto que esperamos. Uno de estos ejemplos del medicamento es el albuterol o salbutamol. Pues, lo que hace es unirse a un receptor, es un receptor beta 2 adrenérgico que se encuentra en el músculo liso de los bronquios. ¿Qué provoca? Hace un efecto rápido. ¿De qué? Para dilatar y aliviar el broncoespasmo. Por eso se trata en las crisis asmáticas. En pacientes que tienen este tipo de cierre inmediato, como también la cantidad de dosis que tiene es 200 dosis de 100 microgramos cada uno. Debemos tomar en cuenta que la máxima dosis está a 228 o 200, entonces 2 disparos ya es suficiente, y como también tiene efectos secundarios, ¿verdad? Por la propia acción, pues genera taquicardia. Entonces, si tenemos un paciente asmático, que recordemos en el asma, el paciente hace la inhalación va a ser con energía, ¿sí? Entonces, utiliza energía, ¿verdad? Para poderlo, pero la exhalación es un movimiento pasivo que corresponde ya a la presión positiva dentro de la caja torácica hacia afuera.
Entonces es más fácil que el aire entre a que salga, entonces un atrapamiento aéreo, lo que permite que el paciente después no esté ventilando bien porque tiene llena su caja torácica de aire. Entonces el paciente se espera, toma su dosis, que como les digo, puede ser que a lo mejor ni siquiera lo utilice bien y no siente mejoría, entonces llegamos nosotros y lo aplicamos. Y el paciente no nos dimos cuenta que tiene taquicardia, podemos llevar al paciente incluso una arritmia cardíaca que puede ser letal. Entonces es importante aquí evaluación clínica y dirección médica. Que no salga el remedio más caro que la enfermedad, porque puede llevar a este paciente a una consecuencia mayor. El siguiente medicamento es la nitroglicerina. La nitroglicerina es un medicamento que ayuda a dilatar los vasos coronarios. Estos vasos coronarios, las arterias coronarias que hacen, pues conducen la sangre hacia el músculo cardíaco. Entonces, el paciente que tiene un dolor opresivo, generalmente por obstrucción de las arterias coronarias, al disminuir el flujo de oxígeno, el músculo va a empezar a sufrir, presenta el dolor precordial y generalmente, como es un medicamento de prescripción médica y nosotros únicamente lo que hacemos es el apoyo en la administración, el paciente conoce mucho de su medicamento, horario, dosis, etc. Cuando nos habla este tipo de pacientes por una angina de pecho, es generalmente porque es inestable, no se dio al medicamento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el paciente ya conoce el medicamento, generalmente ya lo utilizó y ahora lo que sigue es trasladarlo inmediatamente. Entonces, junto con este hay que administrar rápidamente alto flujo de oxígeno al paciente para poder hacer que lo poco que esté entrando hacia el corazón por medio de las arterias coronarias llegue bien, la hemoglobina que está entrando llegue bien cargada de oxígeno y eso ayude o evite la limitación del efecto que tiene por la vasoconstricción. A menudo se conoce como nitro en México, que es muy importante, el nitrato disolvida es una dosis de 5 miligramos sublingual que es equivalente a la nitroglicerina. Entonces lo podemos encontrar en esa dosis, ¿no? Entonces, el siguiente medicamento es la adrenalina en autoinyectores. Es un compuesto que ayuda a constreñir los vasos sanguíneos y relaja los conductos de la vida. Es muy importante entender este medicamento. Si constriñe los vasos sanguíneos, este se utiliza, como ya sabemos, pues en el paro cardíaco, ¿verdad? Porque pues es una catecolamina endógena, es una hormona, un neurotransmisor que ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces ese efecto ya lo tenemos previsto. De hecho, es 1 miligramo su utilización para paro cardíaco de 3 a 5 minutos en las veces que sea necesario. Pero en este caso, por ejemplo, debemos tener cuidado. Voy a platicar un caso así. Hay algo que se conoce como el beso de la muerte. En Estados Unidos, había una muchacha que era de Canadá, se casó con un estadounidense, llegan a vivir juntos. Entonces, ella se encuentra en la cama, el muchacho baja, se prepara un sándwich, vuelve, se lo come, vuelve a su cama, le da un beso y esta presenta una reacción alérgica severa. Y cuando llegan los servicios médicos de emergencia, pues no alcanza se descompensa tanto que no alcanza a salvarse, puede decir así. Se hace la evaluación, se declara y muere. Entonces le conoció como el beso de la muerte a ese proceso. ¿Por qué? Porque tuvo una reacción alérgica severa. Después a él se le acusó primeramente homicidio, pero después en las evaluaciones y todo, las investigaciones arrojó que ella era alérgica al cacahuate, entonces al maní. Entonces el sándwich que se preparó él, lo preparó con maní. Entonces al momento de comerlo, pues llevaba en la boca resto de maní, llegó el beso y provocó una reacción alérgica fuerte, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos, las pacientes que tienen este tipo de reacciones alérgicas tienen incluso un brazalete de alerta médica y deben de tener sus dosis, ¿verdad?, de autoinyectores consigo mismos para en caso de que sea necesario utilizarla, ¿verdad? En México, pues no es muy frecuente que se utilicen estos y lo que utilizamos nosotros es la administración de epinefrina intramuscular por una jeringa. Entonces, esto lo hacemos con la previa prescripción de la dirección médica, o lo tiene que hacer un TUN intermedio o un TUN avanzado, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta nuestras limitaciones para poder actuar con medicamentos y no caer en consecuencias mayores. Entonces, la responsabilidad de nosotros como TUN básicos al administrar medicamentos, pues número uno es entender sus efectos fisiológicos.
Lógicamente, en los grandes grupos en los que se van catalogando los medicamentos de acuerdo a su acción, va a haber diferentes marcas comerciales y diferentes tipos de medicamentos de la misma indicación, de la misma acción, pero al menos con que entendamos sus efectos fisiológicos principales y conocer la dosis de los mismos nos ayudará a orientar al paciente en caso de que estén prescritos, y la otra a no utilizarlos, ni siquiera recomendarlos como uso convencional, porque a veces caemos en el error de también fomentar indirectamente el uso de la prescripción de medicamentos, como si fueran medicamentos que se puedan administrar de vía libre, y no es así. A veces los mismos medicamentos, por sus propias indicaciones, son de efectos secundarios. Por ejemplo, los AINES, que nosotros utilizamos muy fácilmente, y si no tenemos cuidado con ellos, nos da este tipo de efecto. Entonces, como no estamos en una condición de en cuenta su indicación o el efecto secundario como contraproducente, podemos caer en el error de acostumbrarnos a utilizarlos. Este podría perjudicar gravemente al paciente e incluso a nosotros meternos en un problema legal, ¿no? Muy bien. Conocer la vía de administración apropiada y administrar solo medicamentos identificados y permitidos por los protocolos. A veces pasa que en las delegaciones tenemos nosotros, por las cuestiones, como les decía al inicio, geográficas, por las cuestiones a veces de entrenamiento del personal, pasa que tenemos licenciados en enfermería, que tenemos a lo mejor de un intermedio o gente que tiene alguna especialidad. Entonces tratamos de decir, bueno, es que yo puedo porque tengo tal certificación. Hay que tener cuidado nada más con eso. Si tienes la certificación para administrar cierto cual de medicamentos, pues, pero si tienes nada más la de tu básico, tienes que tomar en cuenta que administrar medicamentos puede llevar a ese efecto secundario y que podemos provocar al paciente mayor problema, ¿sí? Si puedes Muy bien. checar ahí el chat, Damián, tienes ahí como 2 preguntillas. Aquí dice oxígeno, buenas tardes. Salmeterol y fluxetasona, ¿cómo funciona? Ok, ese medicamento es para ser utilizado igual para una combinación para la tos, para la falta de aliento, para sibilancia, tiene el mismo efecto para abrir los bronquios en su combinación y permitir el aporte adecuado de oxígeno. Entonces, generalmente este medicamento se lo dan así en esa combinación a los pacientes que tienen EPOC. Esta combinación funciona perfectamente bien para los pacientes que tienen enfisema pulmonar, bronquitis crónica o EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva, que es la clasificación de todas las demás. Como contraindicaciones, no se utiliza en niños menores de 4 años y pues tiene o se clasifica como dentro de medicamentos que corresponden a los esteroides. Muy bien, dice, la adrenalina se puede utilizar en embarazadas. La adrenalina como tal no habría mayor problema si tomamos en cuenta el efecto secundario que pueda tener. ¿Cuál es el efecto secundario de la adrenalina? Habíamos dicho. El efecto primario del que buscamos nosotros como para poder utilizarlo en un paciente es decir, en la adrenalina propiamente tiene un shock severo, una reacción alérgica severa, ¿verdad? Entonces, tiene un espasmo fuerte en la vía aérea, o tiene una reacción alérgica fuerte, o está en shock anafiláctico. Entonces, sí se puede utilizar, salvo la utilización de lo que les mencioné, del riesgo-beneficio. Y la dosis máxima que se puede utilizar, la presentación viene de 1 miligramo en 1 mililitro, entonces de 0.3 a 0.5 en adultos. Para niños que tienen un peso menor a 20 kilogramos, no se debe de administrar, y posterior a ello debe ser en niños 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Hay que tener más cuidado con eso. De hecho, utilizamos
la jeringa de insulina para poder dosificarlo adecuadamente, ¿no? Hay una jeringa, la de tuberculina, que esa nos da los mililitros no en unidades de 10, 20, sino en 0.1, 0.2, 0.3, y eso pues ayuda bastante a que podamos tener, pero si en dosis adulto es 0.3 a 0.5 miligramos. Es importante tomar en cuenta que si utilizamos jeringa de insulina, cambiar nada más la aguja para poner una que vaya intramuscular profunda y administrarlo de manera intramuscular. Esa es una de las indicaciones por el efecto que puede provocar, pero lógicamente si ya está en uso hospitalario, pues se puede usar de manera intravenosa. Muy bien, cada medicamento tiene una indicación o varias. Estos son de acuerdo a los signos, a los síntomas y sus circunstancias específicas. Entonces, la pregunta, ¿qué es necesario saber al administrar un medicamento? Entonces, pues nosotros debemos saber, como les mencioné, la indicación, el efecto secundario, el efecto adverso, y tener mucho cuidado. Realmente, como tú básico, no vamos a tener mayor problema si nos apegamos a la dirección médica, a los protocolos, o si no tratamos de ir más allá de nuestro margen de medicamentos que podemos utilizar, porque los que estamos viendo tienen un efecto que si lo comparamos en la circunstancia específica con el riesgo-beneficio, sale mejor el beneficio que el propio riesgo. Entonces, todo medicamento puede provocar un efecto no deseado en el paciente y pues llevarnos a un problema legal, ¿no? Que sería dentro de lo inconveniente, lo menos, yo creo. Lo peor sería que por hacer un medicamento, por utilizar un medicamento malamente, pues provocaremos daño en el paciente. Realmente es importante tomar en cuenta eso. A veces pensamos que el conocer la farmacología o que sabemos mucho de medicamentos y que sus funciones nos amplía el campo y nos hace mejor en el trabajo. De cierta manera es muy bueno. Yo estoy a favor siempre de la capacitación continua y todo, pero siempre con fundamento y limitación. Conocer las limitaciones dentro de nuestro campo de acción nos va a ayudar bastante a mantener el margen nuestro actuar y que no escape de ahí. Vamos empezando. Esta presentación, de hecho, está diseñada para TUM básico. Entonces, no podemos entrar y brincarle de ahí. Entonces, como les mencioné al inicio, ojalá que más adelante, muchachos, se va a dar un intermedio y viene, por ejemplo, los tutores que han estado aquí, que son muy buenos, y van a dar temas y hay certificación y así, y avanzamos. Entonces, avanzar a la parte de nuestra certificación, avanzamos en nuestra acción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el efecto colateral es un efecto secundario del fármaco, el que no queremos que provoque, es la acción distinta de la que se pretende inicialmente. Por ejemplo, con el uso de la nitroglicerina, pues hay un descenso de la presión arterial, ¿sí? Entonces, si nosotros desconocemos este efecto y el paciente tiene una presión arterial de 90-60, como decíamos, inicia una embarazada que tiende por hemólisis a bajar la presión arterial y la aplicamos a la torre, podemos tener a este paciente aumentar su hipotensión arterial, ¿verdad? Entonces, por eso es importante apoyarnos en la dirección médica, ¿sí? A veces, al calor del servicio, de la propia emergencia, nuestra percepción se va a limitar e incluso se puede bloquear. Y si nosotros vemos que pasa esa situación, no está por demás pedirle apoyo a un compañero, a un médico, y que nos saque de esa acción. No actuar de forma instintiva, pues si a veces no sabemos algo, simplemente no lo sé. Cada quien actúa de acuerdo a lo que vamos entendiendo, conforme vamos haciendo nuestra base de conocimiento en el teórico y nuestra base de conocimiento en el práctico, y sabemos que lo que dicta la teoría a veces se ve muy, muy sobrepasado por lo que pasa en la práctica, pero es importante que la base teórica nos pretenda a nosotros una acción de prevención, ¿sí? Entonces, pues esas acciones que provocaría como el descenso de la presión arterial se podrían clasificar como efectos adversos o indeseables. Dice, mi opinión es tener el conocimiento de los fármacos para trabajar bajo una dirección médica y tener nuestro botiquín de trabajo. Sí, exactamente. Una dirección médica sería lo más ideal. Por ejemplo, este curso que se está abarcando a nivel estatal, cada delegación, como le digo, no conocemos. Yo, por ejemplo, es un gusto verlos. Yo he estado siguiendo las clases anteriormente, es un gustazo, la verdad, ver
a todo el estado así. Espero que nos vayamos haciendo cada vez más y más grande el grupo, a grado de que avancemos todos bajo una misma preparación. Imagínense qué padre, una misma preparación, así que sea una estandarización de protocolos a nivel estado, y que donde salgamos a apoyarnos, como nos ha tocado ir al sur del estado, a Guaymas, etcétera, cuando los huracanes, eso, cuando lleguemos a Nogales, podamos llegar bajo los mismos fundamentos y actuar de la mejor manera en pro del paciente. Pero eso es importante, hacer que los que nos van a capacitar pues estén en disposición, y se ha visto que sí. Entonces ya nomás queda por parte de nosotros, y por lo pronto ya vamos entrando un poquito a este tema. Realmente es muy básico, sí, es muy básico para el tema básico, vamos a verlo así, pero es pilar importante para ahí irlo haciendo más específico, hasta que podamos entender más. Aún así, cuando ya entendamos más de medicamentos, no necesariamente por el entender su acción, su efecto, su dosis, ya podemos utilizarlo, ¿verdad? Porque tiene que ser prescribido por un médico, y tiene que ser el responsable legal de lo que pueda pasar. Yo creo que todos tenemos anécdotas en nuestras delegaciones, por administrar un medicamento que ya está prescrito en dosis y todo, de repente pasa el efecto secundario con el paciente y nos asusta. ¿Por qué? Porque lo administramos nosotros, pero pues ya tiene la prescripción, que es el documento legal que nos deslinda a nosotros, siempre y cuando el procedimiento que hicimos haya sido el adecuado. Muy bien. Autorización para administrar medicamentos, para administrar fármacos, está autorizado por el director médico. Puede ser un nivel local, regional o incluso nacional. Ahora con las nuevas tecnologías podemos tener, yo creo que hasta indicaciones nacionales, ¿no? La autorización para administrar fármacos puede ser las dos vías que les había mencionado, ¿cómo se llama? Que raro se ve el ochito ahí de amarillo. La indicación médica fuera de línea o la indicación médica en línea. Entonces, si en su delegación tienen un médico, apóyense en él. No necesariamente lo vamos a estar molestando en cada servicio. Él puede incluso crear protocolos. Esa sería una indicación fuera de línea, ¿verdad? Que ya está dada por escrito, que lo utiliza a manera de protocolos en base a lo que usted vea. Y eso hace que estén innovando y que estén utilizando sus recursos, porque el personal de cada delegación pues tiene sus propias capacidades, sus propios talentos, vamos a decirlo así, y ya podemos explotarlo de la mejor manera para este tipo. En caso de que tenga el médico, pues ya podemos utilizar una dirección médica fuera de línea o una dirección médica en línea, que es cuando hay una comunicación directa con el médico, ¿verdad? Dice que el TUM siempre debe ser diligente para asegurar que se escucha y comprende de manera correcta las instrucciones. Una forma útil es la técnica del eco. Entonces, cuando el médico te da la indicación, dado medicamento, dosis, etcétera, tú lo repites y ya el médico hace como que si te equivocaste o se equivocó él, dice, corrige. Entonces, sería una manera de hacerlo, de asegurar que la indicación es la adecuada. Muy bien, entonces 5 elementos antes de administrar un fármaco. Dice, debe confirmarse en notas la indicación, ya sea por ejemplo, en línea, o ver que sea la indicación fuera de línea que esté establecida por escrito. Y se revisan las siguientes preguntas. Dice, al tiempo que se selecciona el fármaco y se confirma que no esté caducado. Eso también es importantísimo, que no dejarlo pasar. Así como cuando vamos a comer algo y decimos, pues está caducado. Así también con el fármaco. Dice, es el paciente correcto, ¿verdad? Paciente correcto como primer punto, de los 5 elementos de los correctos. Pertenece este medicamento al paciente, ¿sí? Se trata del mismo paciente, hay que revisar bien la indicación prescrita, al cual la dirección médica autorizó una indicación de medicación. Sí, muy bien, avanzamos. Dice, es el momento correcto para administrar este fármaco. Se tomó la decisión correcta para administrar el fármaco con base a lo que se observa. Por eso, usted debe tomar en cuenta que lo que vemos aquí en las capacitaciones siempre es la base de la teoría, pero ¿quién es el líder? Al final de cuentas en el servicio son ustedes. Entonces, lo que ustedes observen clínicamente y poner el riesgo-beneficio y tomar la decisión. Si ustedes dudan, mejor no lo utilicen, aunque la prescripción del medicamento sea la adecuada, pero si hay invariablemente alguna duda, es porque ustedes clínicamente observaron algo que no les gustó en el paciente y que posiblemente el medicamento, como el ejemplo de nitroglicerina embarazada, pues no se puede utilizar y no lo utilicen mejor. Y por el lado de la precaución, o rápidamente tomar dirección médica en línea, radio o teléfono y empezar a ver ese caso. ¿Es apropiado bajo estas circunstancias administrar medicamento específico? Contamos eso. Dice, el fármaco correcto. Dice, se tomó el fármaco correcto. Existe seguridad que se trata el medicamento correcto. Por ejemplo, como enfermero, una de las cosas que más nos gusta a nosotros es
siempre mantener, no digo que los médicos no lo hagan, pero la administración de medicamentos compete más a enfermería, es tener un lugar aséptico, tener un lugar ordenado donde se pueda tener con seguridad que no se están devolviendo medicamentos, que no se está utilizando, por ejemplo, para diluir la misma solución y que esta acá que tomamos de la solución para aforar, vamos llevando medicamentos de cada uno de los que estamos administrando y que al último tengamos así revuelto varios, ¿no? Hacerlo adecuado. Dice, es la dosis correcta, se verificó 2 veces, se tiene seguridad de estar administrando la cantidad correcta y se está administrando el medicamento por la vía correcta. Entonces serían los 5 correctos, los 5 elementos correctos antes de administrar un fármaco. Como le digo, a calor del servicio, como todos sabemos, dado la premura, vamos a tener un poquito, pero también es ahí cuando debemos de tener más autocontrol para que no nos gane el hecho de que podamos caer en un error. Y con calma, pues, dentro de las posibilidades, ¿no? Porque a veces hablar de calma en un servicio, pues, dice, ¿qué reacción puede provocar un medicamento caducado si se aplica a un paciente y para mí no tiene? Okay. Dice, la reacción que puede provocar el medicamento caducado generalmente se inactiva. Entonces puede que nada más coloques el excipiente y ya no tenga ninguna indicación en cierto medicamento. Entonces hay que tomar en cuenta también que tienen como 3 meses, si no mal recuerdo, como margen para evitar que se coloque. Dice, para administrar un medicamento tiene preferencia qué músculo utilice en lo correcto para que el dice, para administrar un medicamento tiene preferencia que músculo, creo, lo utilice en lo correcto para tener problema legal. O que el médico lo utilice en lo correcto para tener problema legal. Sí, en la administración de medicamentos, sí, el médico creo que ahí la correcta. Sí, exactamente. Generalmente sí. Entonces, si ustedes tienen médico en sus delegaciones, apóyense, generalmente. Si tienen un turno intermedio, apóyense. Un turno avanzado, apóyense. Si tienen enfermeros, apóyense. Siempre tratando de apoyarnos con el que sin egos tiene un poco más de experiencia, digo, para que tampoco vayamos a decir, que vamos a apoyarnos en él, porque sí, todos estamos aprendiendo de todos. Se trata de poder compartir conocimiento y que nos vaya bien al final de cuentas a todos en nuestro quehacer diario en nuestra institución. Muy bien, vía de administración, es la vía por la cual vamos a administrar el medicamento. Pues modifica el ritmo cual ingresa al torrente sanguíneo y llega al órgano que se pretende, el órgano blanco, para ejercer su efecto deseado. Dentro de la farmacocinética tenemos el ADME, que es una mnemotecnia, es absorción, distribución, el metabolismo y la eliminación. Entonces, la vía de administración de inicio es muy importante. Esta va a determinar la velocidad en la que va a llegar al torrente para que empiece a hacer su efecto. Y tenemos estas, como ya las conocemos, pues la oral, el medicamento deglutido y luego absorbido por el estómago en el tracto o el tracto gastrointestinal. Muy importante que el paciente que lleve indicación oral pueda deglutir, si no, con somnoliento o con problemas de deglución, mejor no lo utilizamos. Sublingual, medicamento colocado bajo la lengua para su absorción, por la cantidad de sangre que va a llegar ahí, pues la absorción es más rápida, entonces hay unos medicamentos que se colocan bajo la lengua para que puedan ser utilizados más rápido el torrente. Inhalación para gas, aerosol inhalado y luego absorbido por el tracto respiratorio. Por ejemplo, el oxígeno entra en gases indirecto, pero también podemos utilizar el Cookson para hacer microgotas de aspersión y ya pasarlo directamente. Hornos y inhaladores dosis medidas, pues ya traen su aerosol. Entonces, como la dosis viene precargada en el disparo, debemos enseñar al paciente a utilizar incluso una chamber, la cámara, para que pueda utilizar toda la cantidad posible del medicamento. La intranasal, por expresión de las fosas nasales, medicamentos que se lubrican, que tiene el dispensador y la plaza si entra. La inyección intramuscular, directamente a la masa muscular. La intravenosa, es una inyección intravenosa, inyección a vena. Dice, es una alternativa muy rápida y precisa, lógicamente directo a torrente. Entonces es muy importante saber que incluso en el intravenoso el efecto deseado es muy rápido, pero también el efecto adverso es muy rápido. Entonces el intravenoso no nos da mucho tiempo de actuar en caso de que presente una reacción contraria a lo que ocupamos. Ese es el problema. Y la subcutánea o debajo de la piel, se aplica el medicamento en las capas de la piel y no en el músculo. Generalmente, por ejemplo, la insulina se coloca así de manera subcutánea, ¿no? La intraósea o inyección en la cavidad de la médula ósea permite inserción rápida de una aguja recta en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos, como la tibia. ¿Saben? Y ese método intraóseo para pacientes, por ejemplo, en paro, muy efectivo, pero igual ocupa el entrenamiento, la certificación y para poderlo utilizar. Y la endotraqueal,
directamente en el tubo traqueal. Este debe ser de las últimas opciones, ¿verdad? Pues ya sabemos que últimos estudios han indicado, o no hay tanta evidencia de que que se forma de tejido pulmonar sea muy conveniente, entonces es de las últimas vías de utilizar. Muy bien, los aspectos relacionados con el peso y la edad, la farmacodinámica entra aquí, dice que es el estudio de los efectos de los medicamentos en los organismos, entonces hay que considerarla en cualquier momento, ¿sí? Vamos a hacer estas preguntas para empezar a ver qué es lo que estamos esperando. Por ejemplo, dice, ¿qué efecto tendrá este medicamento y durante cuánto tiempo actuará en este paciente en específico? Entonces, a razón de edad y peso, el medicamento lleva una preponderación peso, edad y peso. Entonces, a veces tenemos que utilizar el criterio porque si no, pues ya algunos medicamentos dicen mejor en menos de 20 kilos, por ejemplo, no lo vamos a utilizar porque si lo dices en niños de tal edad y un niño de tal edad puede estar delgado y tiene menos peso, o un niño de la misma edad puede estar más robusto y tiene mayor peso, entonces el efecto disminuye o aumenta, ¿no? Algunos factores específicos de la persona pueden modificar la actividad del medicamento. ¿Sí? Algún paciente más pequeño, ligero, un paciente pediátrico, por ejemplo, que necesita menos compuestos para alcanzar el efecto deseado. Los pacientes geriátricos tienen dificultad para eliminar los fármacos y el efecto en ellos dura más. Lógicamente, en el geriátrico ya tiene el medicamento, según el AMNE, para la eliminación, se va a conjugar en hígado y se elimina o se excreta por riñón, por orina. Entonces, estos medicamentos, estos medicamentos van a durar más porque la capacidad para conjugarlos y para excretarlos está disminuida en el geriátrico, entonces el efecto del medicamento dura más, por eso debemos de tener esas consideraciones. Entonces, de ahí, en parte de esto, considerar cambios en la dosis relacionados con la edad y el peso y entender en todo momento que el fármaco afecta al paciente específico antes de administrarlo. Muy bien. Pasos en la administración de medicamentos. Primero, importante obtener la dirección médica, tanto en línea como fuera de línea. Después, seleccionar el medicamento apropiado, lo que vimos, estuviera caducado. Verificar la prescripción del paciente, revisar la fecha de caducidad, buscar impurezas o cambio de color y la presentación, vía y dosis. Y por último, documentar. Es bien importante documentar con letra legible y clara. Hay una máxima que nos dicen siempre, dice, si no lo escribiste, no lo hiciste. Entonces, es bien importante que todo se documente porque si el paciente llega a presentar un efecto secundario no deseado, nos podemos meter en un problema legal y que en caso de poder nosotros informar y si no está bien detallado, si no lo documentamos, pues va a ser difícil, ¿no? Muy bien, después hay que hacer una reevaluación post-administración. Hay que ver el estado mental del paciente, hay que ver esos cambios en las condiciones del mismo, su permeabilidad de la vía aérea, la frecuencia cardíaca y calidad de la respiración. Como ya hemos dicho, en todo medicamento, incluso los más básicos como el oxígeno, ocurren estos cambios, frecuencia y calidad del pulso y el color, temperatura y estado de la piel. Que de estos signos, color, temperatura y estado de la piel, de inicio nos dan un estado general del paciente a la llegada, con la simple observación y la presión arterial. Por ejemplo, medicamentos que van a tender a hacer una vasodilatación, van a tender a bajar la presión arterial de golpe. Si hay otros que hacen vasoconstricción, suben la presión arterial. Entonces hay que ver esos efectos para ir monitorizando los secundarios, los no deseados y evitar que el paciente pueda estar cursando por un efecto no deseado, no detectarlo a tiempo y retrasar su reconversión, ¿no? Entonces hay que reevaluar también cambios en las mejorías en las molestias y lo que esperamos, ¿no? El alivio de los signos y síntomas. También, si ya conocemos el medicamento, como vimos anteriormente, y tratamos de tener los efectos colaterales, vigilémonos y veamos si están presentes en ellos. Y si hay una mejoría de lo esperado o hay un deterioro en el estado del paciente después de que se administren estos medicamentos. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte de revisión del capítulo. Más o menos la presentación la habíamos diseñado para 40 minutos, pero nos alargamos más, dado que pues, era momento para preguntas y respuestas. Vamos ahorita a entrar a la fase de revisión. Si gustan preguntar por el chat, igual si algo no les puedo contestar y alguien puede contestarlo del grupo, adelante, no importa si interrumpe, ¿no? No tengo ningún problema con eso, al contrario, se trata de integrarnos entre todos para que quede más acentuado. Muy bien, dice, responde brevemente en hoja blanca las siguientes preguntas, y esto pues sería para nosotros, ¿no? Para como tarea, ¿no?
Dice que menciona los fármacos que se llevan con frecuencia en ambulancia y los que se pueden administrar bajo ciertas circunstancias. Vimos. Después señalar los medicamentos que el TUM puede ayudar al paciente a aplicarse si los prescribió el médico y con la utilización de la dirección médica. Después los fármacos pueden formularse como tableta, indique otras formulaciones como medicamentos y describir la diferencia entre control médico, dirección médica en línea o fuera de línea y un ejemplo para cada uno y las diferentes vías en las que pueden administrarse los fármacos. Muy bien, decisiones claves. El manual hablaba de un caso para ver si administramos ácido acetil salicílico en un paciente con dolor de origen cardíaco que tiene, creo, una llegada, leí, creo que 5 minutos, si no me recuerdo, 2 minutos, no recuerdo bien, al hospital. Entonces, lógicamente, pues ahí sí se debe administrar. Por lo que les comenté, el tiempo en hacer efecto por vía oral, entonces sí, debemos administrarlo para que ya vaya haciendo efecto. Y tomando en cuenta que es un dolor de origen cardíaco, ¿no? Riesgo-beneficio. Dice, debe ayudarse al paciente a aplicar su medicamento prescrito, sí. Lógicamente, en ese caso ya hay una prescripción. De todas maneras, nos apoyamos con la dirección médica en línea y podemos sin ningún problema ayudar. Hay que tomar en cuenta los fármacos que utiliza el paciente. Por algo importante también, la reacción adversa a medicamentos y medicamentos que se contraponen unos con otros. Entonces hay que ver si el paciente no utiliza un fármaco no indicado, se lo toma en cuenta el médico. Si es un fármaco que no estaba indicado, puede caer en ese efecto. Dice, ¿en qué modo pueden afectar los fármacos a la condición actual del paciente? De acuerdo al mecanismo de acción que tiene el fármaco, debemos de irlo vigilando. Por ejemplo, si el paciente, vimos que después de la administración del fármaco empezó con hipotensión arterial, incluso hay pacientes que tienen descarga adrenérgica únicamente por la administración, ¿no? Que vamos a administrarlo y le tienen miedo a las agujas y no, me da miedo, y empiezan a hiperventilar, y empiezan a sudar demasiado, empiezan a tener datos de descarga adrenérgica, se hipotensan, y etcétera, se ponen pálidos y todo. Pero ese no es un efecto propio del medicamento, es una descarga enérgica del paciente, de respuesta del paciente al miedo al medicamento. Natalia, tengo una duda para el trabajo en campo, ¿esa se les queda como de tarea? Eso es parte de la presentación, o sea, o si quieres poner a alguien del grupo a que lo lea y resolverlo, es tu dinámica, como tú lo decidas. Muy bien, entonces sí, me gustaría que alguien del grupo me ayudara a leer el trabajo en campo y lo resolvemos. ¿Qué les parece? ¿Quién dice yo? A ver, si no, agarro yo aquí dedocracia, ¿eh? Ustedes saben. Aquí estoy ya. Ok, adelante. Okay. Gracias. Trabajo en campo. Buenas tardes también. Buenas tardes, Angélica. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me preocupé y le pedí al guardia de seguridad que llamara a la ambulancia. Al tiempo que su compañero toma una serie de signos vitales, usted le pregunta al paciente, en una escala del 1 al 10, en la que el 10 es el peor dolor que usted haya tenido jamás, ¿qué calificación le daría al dolor torácico que tiene ahora? Él le indica que 7. Usted le pide que le describa el dolor y le señale el sitio en que se localiza. Él le indica que percibe un dolor sordo y apunta hacia el centro del pecho. También le indica que el dolor no se irradia. El paciente parece pálido y su piel está seca. Después de algunas preguntas más, él le dice que la última vez que eso ocurrió tomó nitroglicerina para resolver. Listo. Dice, la primera pregunta es, ¿qué antecedentes similares deben obtenerse del paciente? ¿Cuál le gustaría cuestionarle? Enfermedades. Acá está. Problemas cardíacos. Ajá. Entonces sabemos que este paciente tiene un problema cardíaco. O sea, que es un origen... probablemente sea un problema cardíaco, ¿no? Ajá, tiene un dolor torácico, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos daría pensar que tiene este paciente, que el dolor es de origen cardíaco? El paciente ya toma nitroglicerina. Exactamente, entonces tuvo una prescripción médica previa. Ajá, sí. Y la prescripción médica, la nitroglicerina, que realmente, ¿para qué le indica el médico? Para alguna afección de su corazón, normalmente es hipertensiones. Pero aparte para también el dolor de 7, pues. Ajá, hay un dolor provocado por una
Adelante, compañero. Sí, quiero participar, adelante. Pues sería más que nada la nitroglicerina se la estaría prescribiendo el médico por un dolor precordial, ¿no? O una probable angina de pecho. Probable angina de pecho, exactamente. Entonces, a veces nos centramos en eso, en decir, bueno, voy a llegar a lo más específico del diagnóstico, pero hicimos general, así muy bien como lo describes, perfecto, y ya después, pero tomando en cuenta que ya tiene nitroglicerina indicada, entonces ya fue evaluado, entonces esto nos da a entender que tiene esta afección. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿debe usted permitir que el paciente tome nitroglicerina? ¿Por qué o por qué no? En este caso. Pues eso sería de acuerdo a lo que arrojen los signos vitales, ¿no? Exactamente. ¿Qué signo vital te indicaría a ti ya no utilizarla? La nitroglicerina no la indicaríamos en caso de que el paciente se encuentre con una hipotensión arterial. Entonces sería una contraindicación. Si está con hipotensión arterial, no la utilizamos. No. Efectivamente, no la utilizaríamos ya si el paciente se encuentra con una hipotensión arterial. Ajá, exactamente. Entonces, en ese caso, pues, aumentaríamos en lo que hablamos de riesgo-beneficio, el riesgo y pues perjudicaremos más al paciente que beneficiarlo. Entonces, son importantes los signos vitales si el paciente va a tomar nitroglicerina. Creo que es la parte más importante, ¿no? Antes de suministrar cualquier tipo de medicación, monitorear el signo vitales, pues el sample, ¿no? Sería lo más importante en todo tipo de paciente. Sí, generalmente, por ejemplo, ya tenemos oxímetro de pulso oxímetro y decimos, a ver, aquí te da la frecuencia cardíaca, sí. Entonces ya tenemos dos parámetros, oximetría de pulso y frecuencia cardíaca, pero no sabemos si el pulso está rítmico o arrítmico, si el llenado es adecuado, se siente fuerte. Perdón, ¿sí? Estamos cayendo en la rutina de únicamente poner el pulso oxímetro y basarnos a eso, que es erróneamente, ¿no? Tendríamos que checar calidad y fuerza del ritmo cardíaco. Ajá, entonces, por ejemplo, si ya salimos en una dotación y usted va como jefe de servicio, sí pueden derivar los signos vitales, pero de preferencia que el jefe de servicio esté bien al pendiente de correlacionarlo, para que no sean datos así que nos llegan del paciente y que no tengan relevancia. Hay que ver, como bien dice el compañero, el sample, importantísimo. Entonces, como dicen, la evaluación es la piedra angular de la atención. Si evaluamos bien al paciente, no se nos escapan detalles. A veces mucha gente lamentablemente no nos tiene la confianza de decir todo, pero el historial que nos permitan darnos, con eso nos ayuda. Entonces, de ahí tenemos que sacar nuestras habilidades para entrevistar, la empatía, empezar a hacernos un poco, no irnos por el tecnicismo. Pues, por ejemplo, ahorita que tenemos esta herramienta de capacitación así en línea, quita el aporte que puede hacer el hecho que ustedes me vean y que yo los vea. Y generalmente eso también puede contrarrestar un poco el hecho de fomentar la comunicación. Entonces, para los protocolos que estamos manejando con pacientes COVID, en pacientes sospechosos respiratorios, decimos, me voy a alejar por sana distancia. Tiene un fundamento bien importante, ¿no? Pero también le quita un poco a la atención. Entonces, cuando pasemos esta etapa, no nos quedemos con ese, ¿cómo se puede decir? Con esos protocolos ya establecidos como tal y volvamos a sentir, que se note la diferencia entre un TUM y un TUM de Cruz Roja, que sería esto, el poder evaluar al paciente bien, hacerlo de manera empática, humanitaria, pero sobre todo de una manera integral, que realmente se vea un compromiso general por todos lados, no nada más evaluar vitales, sino también estar realmente relacionando estos con el paciente y que el paciente sienta verdadero interés y nos va a facilitar las cosas para hacer la anamnesis adecuada. Muy bien, muchas gracias, compañero. Se mira, y creo que eso se mira mucho profesionalismo por parte del técnico en urgencias médicas al realizar la evaluación completa, ¿no?, del paciente. Sí. Muy bien, pues miren, esto sería todo. Es un gusto haber aportado para este tema del TUM. Estoy viendo una dinámica ahorita, como veo a los participantes, que no todos son alumnos TUM, entonces está muy bien. De hecho, se habla de muchas ganas de querer aprender, porque esto es el TUM en línea, o sea, lo que entendí al principio, pero cuando vi que Natalia hizo la invitación general, me gustó más, porque yo sé que todos los que escucharon en algún momento que me fueron siguiendo tenían ideas que a lo mejor por respeto, y le agradezco eso, a lo mejor de que digan, por respeto a no querer interrumpir, pero igual sí se puede para la siguiente. Vamos empezando con esto. Yo también pues soy nuevo utilizando la aplicación para hacerlo más, me gusta cuando es más interactivo y que aporte, porque sé que muchos de ustedes
que fueron siguiéndome tenían puntos claves, aportaciones, así pasa. Entonces, pues de mi parte sería todo. Yo agradezco bastante el hecho de poderlos apoyar, de participar con ustedes y a ustedes de darse el tiempo de estar aquí. De hecho, es domingo y vamos a ver cuántos y la participación se vio muy bien, 114. Entonces, no me resta más que agradecer y pues esperar que haya sido de su agrado. Es una práctica, como les digo, que tiene un contexto más amplio, pero que es para lo que vamos a utilizar ahorita, el nivel que vamos viendo que va bien. Ya después podemos ir aumentando y aumentando. Y lo más padre de esto es que parece que lo vamos a hacer todos juntos. Y eso es importante, todos juntos, todo el Estado. Que ya no se estén